Vamos a seguir con el programa, con la agenda, porque, entre otras cosas, pues intentamos siempre cumplir un doble compromiso, ¿no? Empezar puntuales y terminar puntuales también. Esta mañana, esta primera parte, hemos visto una presentación más teórica sobre legislación y ahora vienen dos intervenciones que espero les guste y sobre todo puedan participar también con sus preguntas. Una de ellas va en relación con una pregunta que se ha hecho al terminar la intervención del fiscal, que es la visión de los profesionales. Y para eso, pues tengo el gusto de presentarles a Marta Negre, que es nuestra trabajadora social de la residencia Sarco Habitae Fontibre, cerca de Los Enlaces, como ustedes bien saben, ¿no? Ella les va a hablar un poquito de la experiencia de los que estáis, como muchos de vosotros, estáis en la práctica diaria y las implicaciones que tiene todo lo relacionado con la parte de protección jurídica. Marta, cuando tú quieras. Muchas gracias, Javier. Bienvenidos a todos de nuevo, tras la pausa del café. Permítanme comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación, a la compañía Sarco Habitae, por la oportunidad y por haber confiado en mí para esto. Nos han estado explicando los anteriores ponentes, como ha indicado Javier, las diferentes herramientas legales de qué estamos hablando. Yo indiscutiblemente no soy quien para estarles explicando cuáles son, cómo son, sino cómo las estamos aplicando en nuestro día a día en los centros. Para ello, bueno, he hecho una diferenciación. Sé que este matiz ahora ha quedado ya muy hablado a lo largo de la mañana. He diferenciado entre capaces e incapaces. En la mayoría de los casos todavía tendríamos que hablar incluso de presuntos incapaces. Siempre vamos a estar hablando de carácter cognitivo, ¿no? Que les va a impedir muchas veces en esa capacidad de toma de decisión en los aspectos de autocuidados y de gestión de sus bienes en el día a día de su vida. Sí que vamos a intentar promocionar siempre la autonomía y que sus decisiones sigan siendo tenidas en cuenta. Por ello, voy a pasar a hablar primero de esas personas que son capaces, cuáles son las herramientas que van a hacer uso en el centro. Principalmente hablaremos de los poderes notariales. Ellos van a elegir a un miembro de su familia normalmente, bien sea cónyuge o un hijo o un sobrino, o a veces de personas que gozan de su máxima confianza, para que les representen a la hora de una gestión. Normalmente, como digo, tengo un terreno en el pueblo que lo quiero vender y a lo mejor para mí es muy difícil el tener que ir ahora a realizar todos esos trámites, pues delego esas funciones en alguien en quien puedo confiar. Otro tema es el de las herencias, que aunque nos parezca sorprendente, pues nos encontramos con casos de cónyuges que a lo mejor han fallecido hace 20 años y que todavía está eso por regularizar y demás. Pues para ello también estamos haciendo mucho uso de los poderes notariales, donde en muchas ocasiones también se nos ha tenido en cuenta a profesionales del centro para ser testigos a la hora de adjudicar esos poderes. Otras dos herramientas que también me parecían importantes destacar hoy eran las voluntades anticipadas. Se han comentado también. No siempre se están haciendo uso de ellas, pero sí me gustaba destacarlos precisamente para que en el día de mañana, cuando ellos ya no puedan ejercer, no mantengan esa capacidad y nos puedan expresar realmente quién quieren que les representen, toda aquella información que hayamos tenido anteriormente será tenida en cuenta y tendremos que seguir escuchándolo. De manera que también, por ejemplo, en el carácter asistencial que también nos representa en nuestra compañía, a la hora de ciertas tomas de decisión, por ejemplo, en situaciones muy críticas en el hospital, que ellos no van a poder expresar, es importante tener en cuenta esas voluntades anticipadas y sobre todo también porque para el familiar va a ser un soporte fundamental. Hay que ponerse en la situación de que esa persona está tomando una decisión respecto a su madre, a su padre, que ya está teñido de muchas situaciones muy complicadas y además no sé muy bien cómo discernir en esos momentos cuál es la decisión más adecuada que voy a tener que tomar. Pierdo la objetividad.
Por lo tanto, todo aquello que nosotros podamos expresar mientras mantenemos nuestras capacidades va a ser fundamental para garantizarnos de que el día de mañana se va a hacer caso de lo que nosotros estábamos queriendo cuando teníamos nuestras capacidades al 100%. Y como no, bueno, pues la última voluntad, esas últimas voluntades que para ellos también son muy importantes, que destacan muchas veces, Marta, pero tenéis en cuenta que esto es lo que quiero, ¿no? Sobre todo si a veces no tienen familia, pues por supuesto que tu última decisión se intentará respetar al máximo posible. Y ahora paso a esa controvertida denominación de incapaz que se ha estado comentando, como digo, a lo largo de toda la mañana. Sí que estoy totalmente de acuerdo, bueno, muchas cosas indiscutiblemente, ¿no? Pero en que no siempre vamos a tener que acudir a hacer una incapacitación total. Sí que es cierto que nosotros también tenemos residentes que tienen una curatela, porque es una incapacitación parcial, y la curatela será en un aspecto en concreto de su vida. Tenemos curatelados en cuestión económica y en el resto sí que van a seguir prevaleciendo su voluntad. En cuanto al tema del ingreso en un centro, ojalá siempre pudiera ser al 100% voluntario y que, entre otras cosas, esa persona que está ingresando fuera consciente de la patología que está padeciendo y que él mismo dijera, debo entrar en un centro donde me procuren todos esos cuidados que yo estoy requiriendo. Entre otras cosas, al familiar le sería infinitamente mucho más fácil y el proceso pues, sería mucho más liviano y más cómodo y el residente en ese sentido también sería más feliz. Pero en muchas ocasiones, para proteger precisamente a esa persona que están en situaciones pues, de riesgo, hay que iniciar una orden de internamiento involuntario, hay que solicitarlo al juez que autorice esa orden. Obviamente hay que ser muy escrupuloso con eso, puesto que no dejamos de privar de una cierta libertad en ese sentido. Se durará en un tiempo y siempre habrá que justificar esa necesidad de esa orden de internamiento involuntario. ¿Qué vamos a hacer? Siempre trabajar para que el residente al final acabe considerándolo su casa, que es como realmente se suelen sentir la mayoría de ellos. El siguiente paso en el que nos vamos a encontrar ante una situación en que una persona ya no tiene esa capacidad de toma de decisión de lo adecuado para sus cuidados y la gestión de sus bienes es el procedimiento de incapacitación. Y hay que trabajar en la medida de ello con las familias. Y es ahí donde se nos encuentra el gran grueso de los problemas a todos los profesionales dentro del equipo. La primera, bueno, aquí vemos unas problemáticas que he expuesto, que no siempre se van a dar todas, o en otras ocasiones se dan todas, no en el mismo orden, o incluso entran en auténtico bucle. Y va a ser largo también en el tiempo el ir trabajando y acompañando a las familias en que vayan asumiendo estos procedimientos. Lo primero es explicar el por qué. ¿Por qué necesita mi familiar que inicie un procedimiento de incapacitación? Con lo cual también van a tener que aceptar esa patología. Y nos parece algo muy obvio cuando ya han tomado la decisión de ingresar en un centro, pero les puedo asegurar que se pierde absolutamente la objetividad. No termino de ver cómo está mi familiar, porque, bueno, incluso me da igual el ámbito laboral que puedan tener los familiares, hablamos de médicos, hablamos de abogados que tampoco han puesto en marcha esto porque no deja de ser su padre, su madre y ni qué decir tiene cuando además estamos hablando, por ejemplo, de su cónyuge. Ahí se nos van a plantear muchas situaciones complicadas. La primera ha sido la toma de decisión de ingresar en un centro y ahora llegas, Marta, y me dices que tengo que incapacitar a mi esposo, que ha sido el que ha estado gestionando siempre todos los bienes, ha sido quien ha llevado a cabo todo y ahora me siento desprotegido, esto es difícil y además tengo que decir que no es capaz. Lo mismo con mi madre o con mi padre. Es una situación muy complicada porque además es un poco como una falta de lealtad el decir que esta persona deja de ser capaz. Y entonces hay que empezar de nuevo a trabajar todo ese proceso, a explicarles de nuevo el por qué la patología les está impidiendo el poder determinar cuál es el valor económico de algo y por lo tanto no puede seguir administrando sus bienes y tenemos que darle ese soporte. Lo que vamos a hacer es proteger, soportar y por lo tanto el equipo siempre va a estar respaldando a ese familiar en todo ese proceso, tanto en el de incapacitación como a veces en tomas de decisiones que van a tener que ir haciendo a lo largo del tiempo. Otra de las respuestas más habituales que van a darnos nuestros familiares es el de la ofensa
en el momento en el que le estamos diciendo, por ejemplo, dentro de la explicación de lo que es el procedimiento, el tema de la rendición de bienes. Lo primero que van a hacer es cuestionarnos, cuestionar que yo les estoy cuestionando cómo están gestionando ellos la economía de su progenitor o de su cónyuge. ¿Me estás queriendo decir que yo me quedo con el dinero de mi padre o de mi madre? Que lo que ha ganado es todo para ella. No, indiscutiblemente. En ningún momento te estamos diciendo que haya un abuso económico. En algunos casos lo ha podido haber, lo hemos detectado así y así se ha informado, pero no siempre va a ser esa la situación. Pero sí que va a haber que explicarles de nuevo que también es una manera de proteger el hecho de que haya que hacer una rendición de bienes. En otras ocasiones también se van a preguntar si con eso estamos cuestionando el posible impago del centro o situaciones así similares respecto a las cuestiones económicas. Indiscutiblemente no tiene nada que ver, sino siempre garantizar que los bienes del residente van a estar protegidos y cuidados y que van a ser para él y para la atención que ellos necesitan. Y por último, muchas veces han dicho, bueno, yo es que esto ya lo había hablado, lo había oído, a una vecina me comentaron que le habían hecho eso, la incapacitación, pero es que eso es muy largo en el tiempo. Bueno, pues es que habrá que iniciarlo en algún momento. Obviamente a partir de ahí iremos acortando en el tiempo. Y además ya vamos a poder pedir en un momento dado, una vez iniciado, pues se va a asignar un defensor judicial y si hay que iniciar pues unas medidas cautelares para ir protegiendo a esa persona, las iremos solicitando, más allá de una orden de internamiento involuntario, que eso es algo muy puntual, pues a veces se nos plantean medidas que hay que ir trabajando antes de que se dé, pues se realice la sentencia y se asigne un tutor, o incluso en casos que se nos han dado tutelas compartidas, etcétera, pero bueno, ahí ya no voy a entrar ahora. Por último, estábamos hablando en todo momento de aquellas personas que tienen familiares, sean, pues como hemos dicho, el cónyuge, el hijo o un sobrino. ¿Qué pasa con aquellas personas que no las tienen? O que ese familiar no es susceptible de ser un tutor o no sería la persona más adecuada para serlo. Bueno, pues habrá que informar a la Fiscalía también de esta situación, porque al final tenemos una persona en una situación de desprotección y que hay alguien que puede estar abusando en muchos ámbitos de esa persona. Esos son realmente los que más nos están urgiendo. Y, afortunadamente, contamos con la sección de tutela de adultos, con quien trabajamos en colaboración constantemente, que normalmente va a ser quien ejerce esa tutela, será esa familia o esa curatela, que será esa familia de la que no dispone en ese momento ese residente, y que cuando están con nosotros en el centro colaboraremos constantemente en velar por el cuidado y la atención de esas personas, en que queden siempre todas las necesidades que ellos puedan tener, que queden cubiertas. Y esto es un poquito pues, la expresión de todo lo que hacemos diariamente en el trabajo, que aunque esto ha sido en una breve exposición, es un trabajo muy duro, muy difícil que hacemos diariamente con todos los familiares y que es un proceso para ellos muy complicado de llevar. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacerle a Marta. Si no, pasaríamos a la mesa redonda y si acaso al final de la mesa, con todo lo que hemos escuchado ahora y lo que vais a escuchar a continuación, podríamos dedicar un tiempo a preguntas. Simplemente invito a los miembros de la mesa que se acerquen. Gracias.